Ok. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes. Ahorita comenzamos. A ver si se integra alguien más y si no, ya Sí, unos minutitos y comenzamos. sí. Una más y comenzamos. Eh, Pregunta, ¿ya viste el video de la plataforma o todavía no lo has visto, el de este tema? Sí, acabo de ver uno. El de... El ciclo contable se Es llama el tema... Ajá. 3 y 4. Sí, nada más. Hay uno donde vienen, creo, dos temas. Ah, Es el tercero. bueno, son dos videos y vienen separados. Ajá. Entonces, bueno, Sí, nada más vi uno. ok. Sí, porque son temas muy largos. Ujú. La idea era que preguntar si ya los habías checado. Pero bueno, vamos a comenzar porque tus compañeros tienen algún pequeño problemilla por ahí. Sí, creo que Michelle hoy no se conectó. Ok. Sí, me avisó. A ver, por aquí creo que alguien más. No. Bueno, vamos a comenzar. Ya compartí pantalla y vamos a ver dos temas el día de hoy. Quitamos el ruido. Y el primer tema es la representación contable, las cuentas, los libros de contabilidad, que pertenece al tema número 3. Y posteriormente vamos a ver el tema número 4. Así que nos vamos a ir rapidísimamente con lo que son los conceptos que vamos a manejar. Aquí ya vamos a hablar un poquito de los elementos que conforman la contabilidad. La clase pasada hablamos de la historia de la contabilidad y más o menos para qué nos sirve. Y ahora vamos a establecer lo que son los elementos más técnicos que nosotros vamos a ir utilizando. Todavía no vamos a ver ejemplos, solamente vamos a ver la parte teórica de los mismos. ¿Sale? Como primer tema nos habla de las cuentas como instrumento de representación y medida. Y lo que nos dice es que ya alguien más ya se conectó. Dice, una cuenta es un instrumento de representación y medida de un elemento del patrimonio o de los resultados que captan la situación inicial de este y las variaciones posteriores que se vayan produciendo en sí. ¿Sale? Y entonces yo lo que tendría que establecer es que tú para establecer el gasto, de cualquier índole, lo llevas al dinero. ¿Tengo poco dinero o tengo mucho dinero? ¿Estás de acuerdo, Mireya? Sí. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es que en la contabilidad le vamos a denominar a una acción con un nombre, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu tarjeta de crédito o de débito y nosotros en contabilidad ya le llamaríamos banco. ¿Estás de acuerdo? La empresa tiene equipo de transporte y tú le llamas mi automóvil o mi carro. La empresa tiene equipo de cómputo y tú tienes tu computadora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la contabilidad va a ejercer, le va a dar un nombre específico a algún elemento, ya sea del patrimonio, que aquí lo señala, lo que es el patrimonio, y que establece una situación que se repite. Por lo tanto, nosotros tenemos que integrar diferentes cuentas, la cuenta como diferentes cuentas para establecer qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, las cuentas son expresiones, son nombres que les damos
a acciones que suceden dentro de la empresa. ¿Vale? Eso no se nos debe olvidar. Y necesitamos una técnica para registrar las cuentas. Nosotros vamos a tener dos tipos de técnicas. Una es el libro diario, donde vamos a registrar las operaciones. Y vamos a tener una cosa que nosotros conocemos como los esquemas de mayor o T de mayor. Estas son las dos formas de representar las cuentas, los nombres que se repiten, ¿no? Donde las dos van a establecer el aumento o disminución del dinero que tú tienes. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer en un esquema de mayor ya dos elementos bien importantes, que serán los cargos y los abonos, donde los cargos son las entradas que tenemos de dinero fundamentalmente o de mercancías y los abonos son las salidas. Ejemplificándolo en términos de vida, imagínate que tú compras una sala. Entonces es una entrada, por lo tanto se le denomina ¿qué? Cargo. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Y de repente tú tienes un comedor que ya no te gusta, que vas a decidir cambiar y se lo vendes a un señor que compra usado. No se lo vendes al precio que te costó, ¿estamos de acuerdo? Se lo vendes a un precio inferior. Entonces eso genera una salida o un abono. ¿Estamos de acuerdo? Compras la despensa. Toda la despensa de la quincena, toda la despensa del mes, eso es un cargo. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una entrada a tu casa. Pero conforme se va utilizando, se vuelve ¿qué? Un abono. Un abono. Salida. Lo mismo le pasa al dinero, a tu dinero. Cobras tu quincena, ¿estás de acuerdo? Cobras la quincena y eso representa un cargo. Entró dinero en tu bolsillo, en tu cuenta, en tu monedero. Pero conforme va pasando los días, esa cuenta va ¿qué? Se va abonando. ¿Sí queda más o menos claro a lo que me quiero referir? Sí. ¿Sale? Sí. Dentro de las técnicas de las cuentas, nosotros vamos a tener que registrar las entradas y las salidas. Las entradas como cargos, las salidas como abonos. Después, las cuentas contables van a tener una terminología, ¿sale? La terminología más común es abrir una cuenta, que es anotar en ella un título, ¿no? El nombre, ponerle nombre a la cuenta, ¿no? La cuenta de cajas, la cuenta de bancos, la cuenta de clientes, la cuenta de proveedores, la cuenta de terrenos, la cuenta de deudores, ¿no? Donde el debe, que es igual al cargo, va en la parte izquierda. Y aquí me voy a saltar unas diapositivas porque quiero ejemplificar esto que está por acá, debe estar un poquito más adelante. Acá está. Deudor, acreedor. Debe estar un poquito más. Se me quiere como perder. Se me quiere como perder. Aquí está. Un segundo. El método de partida doble es esta. Es esta la que necesitamos. ¿Sale? Nosotros en contabilidad tenemos la mala costumbre de ponerle doble nombre a las cosas.
siempre le vamos a poner doble nombre. Eso es una realidad. Váyanse acostumbrando. Y entonces, una cuenta va a tener entradas y salidas. ¿Estamos de acuerdo? Esas entradas en contabilidad se pueden llamar de la siguiente manera. Se les puede poner debe, se les puede se les puede llamar haber. Los debes son entradas, los haberes son salidas. También se les puede conocer como cargos. Los cargos son entradas, los abonos son ¿qué? Son salidas. Las deudas, los elementos deudores son entradas, los elementos acreedores son salidas. Los elementos activos son entradas, los elementos de salida son pasivos. Los elementos de entrada son gastos, los elementos de salida son ingresos. Y los elementos de entrada, que en ocasiones pueden ser pérdidas o pueden ser ganancias. Entonces, fíjense, regreso a la diapositiva original que estaba yo manejando, que es esta. Un cargo, ¿qué es? También. ¿Un cargo qué es, muchachas? Un debe. Un debe. Una entrada. Una entrada. ¿Un qué? Un activo. Un activo. Un gasto. ¿Estamos de acuerdo? Y regreso. Los abonos, ¿qué pueden ser? Los abonos pueden ser un haber. un haber. Crédito. Puede ser un crédito. Puede ser un ¿qué? Un abono. Puede ser un pasivo o puede ser un ingreso. Se refieren exactamente a qué? A lo mismo, ¿sale? Por lo tanto, en las cuentas nosotros registrar cargos y abonos. Y esos cargos y abonos pueden recibir diferentes nombres. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente lo que nosotros queremos estructurar es que dependiendo del tipo de registro que nosotros vamos a hacer, los vamos a denominar. Claro, ahorita se les puede hacer confuso, pero ya cuando estemos en cuarto cuatrimestre van a decir, profesor, esto es muy simple, es muy sencillo, porque realmente lo es. Solo queremos que vayan entrando en la forma en cómo el contador habla, ¿sale? Y es importante que el administrador lo entienda. ¿Por qué? Porque así pueden establecer una conversación en el mismo lenguaje, ¿no? En el mismo lenguaje técnico, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado a un abogado hablar con otro abogado y entre ellos hablan muy técnicamente, o entre los doctores, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros los administradores y los contadores. Entonces, aquí estamos manejando el lenguaje y entonces decimos que el tecnicismo de las cuentas, hay que abrir una cuenta, que es darle un nombre, hay que establecer si es un debe o es un haber, esto es si es una entrada o es una salida. Tenemos que establecer si nuestro cargo es deudor o es acreedor, ¿no? Cuando es deudor es porque nos deben, cuando es acreedor es porque yo les debo, porque es el tecnicismo que usa la contabilidad, y uno de los tecnicismos que más utilizamos es el saldo, ¿no? Incluso en tu celular les da un saldo. ¿Qué es el saldo? Es cómo va disminuyendo su de capital, ¿no? Por ejemplo, su saldo de datos siempre les va avisando, oye, te gastaste 20 datos, oye, te gastaste 30 datos en su celular. Lo mismo sucede en la contabilidad, nos van a dar saldos a partir de las operaciones que hacemos. Dentro de las técnicas de las cuentas, nosotros tenemos que saber qué es liquidar una cuenta. Y liquidar una cuenta es realizar las operaciones encaminadas a conocer el saldo de la misma, ¿no? Si yo ahorita les dijera, ¿cuál es el saldo de su monedero?
Y ya me pueden decir, profesor, traigo 5 pesos, profesor, traigo 20 pesos. El saldo de mi cuenta de monedero es de 1,000 pesos, ¿no? O el saldo de mi cuenta es de 0 pesos, puede ser, pero siempre como contador, el contador siempre va a dar saldos, va a liquidar las cuentas, ¿no? ¿Cuál es el saldo de su tanque de gas de la cocina? El 80%, el 90%, el 100%, tienen el 10% del gas. Así tenemos que utilizar el lenguaje en la contabilidad. Luego, saldar una cuenta. Anotar el saldo del lado en que la suma sea menor. Ustedes tienen un saldo de la cuenta de caja de 10 y un saldo en la entrada y un saldo en las salidas de 20. Entonces tienen más salidas que entradas y entonces ahí tienen que saldar su cuenta con una cantidad de 10. No cerrar una cuenta, sumar las dos partes de las cuentas después de que la misma haya sido saldada. No tengo por aquí un ejemplo, pero lo vamos a buscar. Reaperturar la cuenta, abrir una cuenta a partir del nuevo ciclo contable. Cada año vamos a tener ciclos contables. Ahorita vamos a entrar al segundo semestre del ciclo contable 2021. Y entonces nosotros tenemos que preparar información para el cierre del ciclo 2021 para diciembre. Tenemos la cuenta deudora, que es la cuenta que representa un saldo que nosotros debemos, que es a nuestro favor, o una cuenta acreedora, es un saldo que nosotros debemos. ¿Sale? Es no hacerlas muchas bolas, porque son muchos conceptos, pero los vamos a ir desmenuzando poco a poco. Después tenemos que abono, abonar o acreditar significa registrar una cantidad en el haber de la cuenta, es decir, registrar una cuenta en la parte derecha, ¿sale? Abonar es registrar de la parte derecha y cargar sería de la parte ¿qué? Izquierda. Nosotros en contabilidad siempre vamos a utilizar la cuenta, el debe y el haber. Siempre van a ser las mismas expresiones que se van a referir a esto, a los cargos, al débito, al deudor, al activo, al gasto o a la pérdida, o al abono, al crédito, al acreedor, al pasivo, al ingreso o a la ganancia. ¿Sale? Siempre van a ser exactamente las mismas. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos en nuestra cuenta de bancos una cuenta por 100 en las entradas y una cuenta de 50 en las salidas. Por lo tanto, en mi cuenta de bancos yo debo tener 50 pesos. Y ahí se debe saldar la cuenta, ¿sale? El debe aumenta o disminuye. Esto depende del tipo de operaciones que nosotros estemos manejando, ¿sale? Hay ocasiones que nos puede dar saldo a favor, hay ocasiones que nos puede dar saldo en contra, o hay ocasiones en que nos puede dar saldo cero, ¿no? Imagínense que tienen su quincena con 5 pesos y que al final de la quincena les sobró 1 peso. Es un saldo a favor. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense que les tuvieron que pedir 1 peso. Tienen un saldo ¿qué? Acreedor. Imagínense que llegaron justo al cobro de la quincena. Tienen un saldo cero o nulo. Lo mismo le pasa a la contabilidad. Después vamos a tener la clasificación de las cuentas y convenios de funcionamiento. Las cuentas, de acuerdo con la teoría materialista, se van a dividir de la siguiente manera. La cuenta materialista habla de cómo controlar el flujo de efectivo. Y las cuentas se van a integrar en el balance donde van a identificar los derechos y las obligaciones del patrimonio de la empresa. Por su parte, las cuentas diferenciales reflejan las causas de las variaciones del patrimonio durante el ejercicio, ¿no? Si dichas causas se derivan de la actividad de la empresa, la cuenta diferencial será cuenta diferencial de gestión. Y ahorita lo vamos a explicar. Una cuenta de activo integral o de balance representa los bienes y derechos de la empresa.
¿sale? La masa del activo. ¿Se acuerdan que hablamos de la masa del activo? ¿Y qué era la masa del activo? Eran cuentas agrupadas homogéneamente. Nada más les recuerdo porque eso ya lo vimos. Las cuentas de activo normalmente nacen y aumentan a través de los debes y de la disminución de los haberes. ¿Sale? Su función puede ser administrativa o especulativa, dependiendo de lo que nosotros estemos manejando. Normalmente los activos siempre van a tener un saldo deudor o un saldo cero. ¿Sale? Siempre debemos tener dinero o siempre debemos tener la base cero donde no gastamos recursos. El saldo que representa al finalizar el ejercicio se corresponde con el total de bienes que tiene la empresa. ¿Sale? Las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo son de gastos, las cuentas de activos son de ingresos. Y la cuenta de pasivo están integradas en el balance y representan los elementos exigibles de las obligaciones que nosotros tenemos. ¿Sale? Y por lo tanto, es importante que nosotros consideremos que las cuentas de activo también aumentan o disminuyen en función de las entradas y salidas de las operaciones que tiene mi empresa. ¿Sale? Estas cuentas de activo normalmente funcionan solo de forma administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros las vamos a utilizar dentro de la empresa, a diferencia de las cuentas de activo que vamos a utilizar tanto dentro como fuera de la empresa. Normalmente su saldo es acreedor o cero, en el mejor de los casos cero, en lo común y en lo normal sería acreedor, esto es que debemos, ¿no? Imagínense que tienen una televisión a meses por pagar, hoy lo tienen en un saldo de pasivo porque los están pagando, ¿no? Su saldo es acreedor desde el punto de vista del total de dinero que tienen. Cuando la terminen de pagar, esa cuenta se transforma en un activo porque ya les corresponde, porque ya es suya la televisión por completo. Y entonces, en lugar de ser un saldo acreedor, se convierte en un saldo deudor. ¿Vale? El saldo que representan al finalizar el ejercicio se corresponde con el saldo inicial del ejercicio posterior. Lo que debemos en 2021 y no pudimos pagar, lo vamos a tener que pagar en 2022, ¿sale? Porque nadie nos va a regalar el dinero. Para el caso, por ejemplo, de los meses sin intereses, cuando los adquirimos a más de 18 meses, ¿no? O 12 meses ya ha empezado el año. ¿Sale? Después tendríamos la clasificación de las cuentas y el convenio de funcionamiento. Las cuentas netas representan la participación del propietario en el patrimonio de la empresa a través de sus aportaciones o a través de los resultados de las variaciones del patrimonio neto. Y estas se van a dividir en 3 tipos. ¿Vale? El patrimonio que se gasta, el patrimonio que se invierte y el patrimonio que se ejecuta para inversión. Entonces, yo soy el dueño de la empresa y yo me voy a quedar con parte de las ganancias de la contabilidad. Sí, me puedo quedar con las ganancias a través de gastarme mi dinero, puedo utilizar el dinero a través de reinvertirlo en la empresa o puedo gastarme el dinero a través de generar otro tipo de inversiones, otro tipo de subproductos. ¿Sale? Por lo tanto, el patrimonio, la contabilidad es importante para los dueños de la empresa para saber qué van a hacer con su dinero. Otro de los elementos fundamentales de la contabilidad es el concepto de la partida doble. Y el concepto de la partida doble es el que fundamenta todo el esquema contable que nosotros utilizamos. En esencia es muy simple, pero normalmente a todos los alumnos de contabilidad de todas las generaciones, de todos los tiempos, se nos ha dificultado. Ya cuando lo analizamos decimos, esto no tiene mayor ciencia, pero al principio nos cuesta mucho trabajo. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la partida doble es un sistema
de registro de las operaciones más usadas en la contabilidad. De hecho, vamos a registrarlo todo. Cada operación se registra 2 veces. Una en el debe y otra en el haber. ¿Sale? Toda operación contable en la empresa se va a registrar 2 veces. Una en el debe y otra en el haber. Para que al final tengamos un registro de todas las operaciones que se sucedieron y cuál fue su movimiento. ¿Sale? En ocasiones solamente dentro del haber, dentro del debe o el haber, se analiza qué pasó, por qué se dio la operación que se dio. Y nos sirve para hacer el análisis de cómo estamos gastando el dinero. ¿Sale? La anotación que involucra las 2 partidas se le va a llamar el debe y el haber. ¿Sale? Si tú pasas una moneda de tu pantalón, si tú pasas en tu pantalón una moneda de la bolsa derecha a la izquierda, va a haber un doble movimiento. Uno de salida de la derecha a la izquierda y un movimiento de entrada de dinero a tu bolsillo izquierdo. Así funciona la partida doble, con dobles movimientos. Lo que permite es que nosotros tengamos un equilibrio para saber dónde se movió el dinero y cómo se movió el mismo. Lo que queremos hacer a través de la partida doble es determinar origen y destino. Destino y origen en un círculo perpetuo dentro de los procesos contables. ¿Sale? El debe es el aumento de activos, disminución de pasivos y disminución de patrimonios. Y los haberes es la disminución del activo, el aumento del pasivo y el aumento del patrimonio. ¿Sale? Estás pagando un carro, ese es un haber, pero que al final del pago se va a convertir en un patrimonio. Compraste una cadena de oro, la pagaste a meses, se convierte en un pasivo porque lo estás pagando. Cuando lo terminas de pagar, se convierte en un activo y en un patrimonio. Después vamos a tener lo que nosotros conocemos como el libro diario. Y el libro diario es la forma en que nosotros vamos a registrar las operaciones de manera cotidiana. El libro diario es un libro de ajuste que nos permite registrar todo lo que pasa en la empresa a través de lo que es la fecha, a través de lo que es el detalle, a través de lo que es la entrada y a través de lo que es la salida. Entonces, en este libro nosotros vamos a registrar la fecha en que ocurrió el incidente, la operación. Vamos a registrar esto donde dice caja, no sé si lo alcancen a ver. Donde dice caja, habla de la cuenta, el capital es la cuenta y el inventario es una cuenta de lo que sucedió el 1/9 del año en curso. Después tenemos el 2/9, qué sucedió y así nos vamos. Podemos hacer tantos registros como el sistema contable lo requiera y podemos hacer tantas cuentas como nosotros consideramos que son necesarias. Por lo tanto, resumiendo, nosotros necesitamos, perdón, pero está pasando mi globero de confianza. Nosotros necesitamos, para poder entender la contabilidad, saber cuáles son las cuentas contables, que esas las vamos a manejar un poquito más adelante, cuáles son los libros diarios, ¿no? Que este es el libro diario, que es el libro mayor, y necesitamos saber cómo es que se manejan las entradas y salidas del dinero, tanto como en debes y en haberes.
con la función de saber que necesitamos utilizar la partida doble. La partida doble donde una operación se va a registrar, ¿cuántas veces, muchachas? 2. 2. ¿Sale? Ahorita parece mucha información, la verdad es que no lo es. No se preocupen, lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿no? Todas sus dudas, no tienen mayor problema. Tenemos el libro diario y después del libro diario pasamos todas las cuentas al libro mayor. Si se dan cuenta, tenemos aquí la primera cuenta que dice caja, capital e inventario y inmediatamente tenemos caja, capital y mercancías, ¿no? Ahí nos falta inventario, pero lo que hacemos es del libro diario trasladarlo al libro mayor y del libro mayor saldar las cuentas y obtener saldos. Y eso sería nuestro primer bloque contable, entendiendo qué es una cuenta, para qué nos sirve y cómo registrar las diferentes cuentas que nosotros tenemos en nuestro catálogo de cuentas, que debemos decir que cada empresa tiene su propio catálogo de cuentas diseñado a la perfección. Pasando al tema número 4, el tema número 4 se refiere a lo que es el ciclo contable, donde el ciclo contable establece cómo es que vamos a hacer los registros contables, cómo es que vamos a manejar la contabilidad y cómo es que vamos a incorporar a los procesos productivos a nuestros diferentes ciclos contables. ¿Sale? Cuando iniciamos operaciones el 1 de enero de cualquier año, necesitamos hacer los asientos ¿de qué? De apertura. Los asientos de apertura son lo que nosotros tenemos en el inventario. ¿Sale? Imagínense que quieren hacer el súper, ¿sale? Para esta quincena. Y entonces lo primero que tendrían que hacer es determinar qué tienen en su alacena para determinar qué es lo que necesitan comprar. Por lo tanto, lo mismo le pasa a la empresa. La empresa tiene que realizar un asiento de apertura donde va a revisar todo lo que tiene inventariado. Cuando me refiero a todo lo que tiene inventariado, es prácticamente ¿qué? Todo. ¿Cuántas computadoras tiene? ¿Cuántos escritorios tiene? ¿Cuántas sillas tiene? ¿Cuántos equipos de transporte tiene? ¿Cuánta maquinaria tiene? Y eso le va a dar un saldo. Ese saldo se convierte en el inicio de las operaciones que va a tener nuestra empresa para establecer el siguiente año. ¿Sale? Los ejercicios contables o los ejercicios de contabilidad se hacen normalmente del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sale? Normalmente esto sucede prácticamente en todos los países. Habrá países que puedan tener una legislación diferente, pero prácticamente en todos el inicio de operaciones es 1 de enero, 12/1, término de ciclo contable 31 de diciembre, 11:59. Y ahí nosotros vamos a tener que registrar las diferentes operaciones que se dan en nuestra empresa. ¿Cómo vamos a hacer el primer registro? A través de los inventarios. Y estos inventarios me van a establecer cuánto dinero tengo yo desde el punto de vista del patrimonio. Todo lo que está en su casa es suyo, muchachos, es su patrimonio y se puede expresar en números o en dinero. Por lo tanto, esa es la función del inventario inicial para iniciar operaciones contables. El proceso contable se inicia con la apertura del libro de registros, el libro diario, que después lo vamos a pasar al libro mayor, y ahí es donde se detallan el estado patrimonial de la organización a través del inventario inicial. Durante el ejercicio contable, dicho libro debe recopilar todas las operaciones económicas de la empresa junto con los documentos que avalen cada operación. Esto es, vamos a registrarlo todo. No importa que sea una operación pequeña, no importa que sea una operación de dinero grande. Se va a registrar todo. Al finalizar el año, nosotros vamos a hacer el cierre del proceso contable, ¿no? Lo que se les llaman los cierres anuales, que son operaciones bien duras para los contadores, prácticamente son de hasta morir,
¿no? Y bueno, se utiliza mucho tiempo, ¿no? Para poderla desarrollar, donde nosotros vamos a ver el estado de la contabilidad que nosotros ejercimos durante todos los 12 meses. Hay empresas que lo pueden hacer bimestralmente, pueden hacerlo trimestralmente, pueden hacerlo semestralmente para que no se les acumule el trabajo, pero habrá empresas que por su naturaleza lo tengan que hacer cada año. Para poder hacer los cierres, nosotros necesitamos los registros de los hechos contables. Y el registro de los hechos contables es la segunda fase del proceso contable y se lleva a cabo después de la apertura del inventario inicial, donde vamos a establecer cómo se va a manejar cada una de las cuentas que nosotros tenemos disponible o que tenemos listas para utilizar en nuestro catálogo contable, ¿no? Y vamos a ir pasando del libro diario al libro mayor. Lo ideal es pasarlo, ejemplo, ¿no? Registro la operación en el libro diario y luego registro la operación en el libro mayor. Ese sería el procedimiento correcto. Aunque hay empresas que primero registran el diario por mes y luego el mayor en el siguiente mes, ¿no? Ya es cuestión del sistema contable que tengan y ya es cuestión de cómo lo puedan manejar. Los hechos contables se van a dividir en 3 categorías. Los hechos permutativos, que son aquellos que afectan directamente al balance, ¿no? Al registro final de la contabilidad, ¿no? Por ejemplo, la adquisición de un terreno, ¿no? Imagínense que hoy tienen dinero para comprar una casa y al final del año tienen que hacer su registro de todo lo que gastaron o de todo lo que obtuvieron en ganancias. Evidentemente es un hecho permutativo porque va a aumentar su balance general y va a aumentar su capital contable y al final va a aumentar su patrimonio. Entonces el primer hecho contable es el hecho permutativo, donde nosotros adquirimos bienes y servicios que nos hacen ser una empresa más grande, una empresa más poderosa o una empresa más reconocida. Terrenos, edificios, computadoras, mobiliario de equipo, equipo de transporte, ¿qué más? Ampliaciones, remodelaciones, son hechos permutativos. Después tendríamos los hechos modificativos, ¿no? Los hechos modificativos son los hechos contables que afectan el patrimonio de la empresa por su influencia en las cuentas de resultados. En ellos participan un elemento del balance con impacto en el resultado. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el pago de los notarios, cuando hacemos el pago de los seguros, cuando hacemos el pago de las rentas, esto va a afectar el balance porque lo estamos pagando por adelantado o lo estamos pagando en una operación que no teníamos considerada por algún registro, por ejemplo, de derechos de autor o de marcas registradas, donde forzosamente tenemos que pagar esos derechos. Aquí el desajuste es mínimo porque realmente los derechos de autor son realmente baratos para una empresa, ¿no? Y el registro de marca también es relativamente barato. Y después tendríamos los hechos mixtos, que los hechos mixtos no es otra cosa más que hechos permutativos y modificativos, donde tenemos gastos pendientes que ya utilizamos, pero que todavía no hemos terminado de pagar. Por ejemplo, la compra de mercancías a crédito, ¿no? Las empresas normalmente compran a crédito. Nunca pagan al contado porque las cantidades son realmente fuertes. Y entonces lo que nosotros hacemos es que prometemos el pago pasado el periodo de nuestro ciclo contable. Esto es pasado el periodo de diciembre. Y entonces se convierte en un hecho mixto porque entra dentro del asiento de apertura y entra dentro de los gastos pendientes de pago. Luego tenemos un instrumento que esta sería la tercera fase de la contabilidad, que sería el balance de sumas y saldos. Este balance nos muestra lo que son todos los créditos que tenemos establecidos o adquiridos y los saldos que le corresponden al pago de dichos créditos. Cuando hablamos créditos puede ser por materia prima,
puede ser por productos ya elaborados, puede ser por préstamos o puede ser por inversiones. Y entonces aquí nosotros tenemos que pagar en el futuro una cantidad de dinero que tenemos que contemplar en los procesos contables. ¿Para qué sirve el balance de comprobación? Sirve para determinar qué tan bien se registraron las operaciones en el libro diario como en el libro mayor. Sirve para determinar la totalidad de los saldos acreedores, ¿no? De lo que podemos deber, y sirve para corregir los errores en las contabilidades u omisiones en los procesos contables. Para eso nos sirve. Es un instrumento de corroboración. Normalmente este balance se hace periódicamente, les decía, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, para identificar si estamos trabajando de acuerdo a nuestro sistema contable. Al final del año haremos un compendio y determinaremos qué tan bien estamos trabajando o qué tan mal estamos trabajando. ¿Sale? Después pasaríamos al balance, dentro del balance de comprobación de sumas y saldos, estaríamos determinando cómo establecer la suma de los debes y los haberes, cómo obtener la cuenta y saldos de las mismas y cómo establecer si es un saldo deudor o es un saldo acreedor. Y finalmente, la tercera etapa de nuestra contabilidad sería el cierre contable, donde el cierre contable nos permite saber una cosa fundamentalmente: si tuvimos pérdida o ganancia dentro del ejercicio. ¿Vale? Esta pérdida o esta ganancia responde a las operaciones administrativas, a los registros contables y a los créditos o a las inversiones que tuvimos durante 12 meses. ¿El cierre contable implica mucho trabajo? Sí, por supuesto, e implica que nosotros trabajemos fuertemente en el desarrollo de la actividad que tenemos para el registro de las cuentas, de los saldos y de los acreedores o deudores. Y por lo tanto, los estados tendrían que reflejar la situación patrimonial, los resultados de la empresa, la evolución de mi patrimonio y el flujo de efectivo. Y eso sería todo por mi parte. Perdón que me haya ido súper rápido, pero teníamos que ver estos dos temas. Les agradezco su atención. Se va a cortar la transmisión. Les invito a que vean el video completo en la plataforma, los 2 videos, por favor. Ahí está mucho más explicado, a mayor detalle y sin tanta prisa. ¿Sale?